y busque 2 capítulo 11. 2 capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Hace 8 días, escúcheme aquí, hace 8 días comenzamos una miniserie dentro de nuestra gran serie Hábitos de Jesús. Y esta miniserie llamada Los Evangelios que no son el Evangelio, basada en Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesús nos da las 7 señales antes del fin. Los que estuvieron hace 8 días, leímos versículo tras versículo, donde Jesús nos da las 7 señales antes del fin. Les decía que hace falta una, la reconstrucción del templo judío. Pero esa señal está a un pasito. Ya hay un museo donde ya tienen todos los accesorios que tenía el templo, ya los tienen listos. Hay videos en Google, en YouTube, donde los están preparando a los sacerdotes nuevamente a la luz de lo que Moisés enseñó que deben hacer. Les pido 1000 disculpas, se me olvidó. Revise su celular, que no vaya a estar con ningún sonido, por favor, para no interrumpir el tiempo. No importa si ya lo revisó, le invito para que lo vuelva nuevamente a revisar. Y si es tan amable, colóquelo en silencio. Y como lo vamos a leer ahora, más adelante, Jesús nos advierte, porque una de las grandes señales antes del fin, muchos teólogos, muchos historiadores afirman, yo estoy de acuerdo, después de 25 años de estudio de la palabra de Dios, yo estoy de acuerdo que posiblemente hay un gran porcentaje de que somos la última generación de cristianos antes de que el Señor vuelva por segunda vez. Y si no lo somos, nuestros nietos lo verán. Porque de manera avasalladora, como ninguna otra generación está viendo las señales cumplidas. Y una de esas señales es: vendrán falsos maestros, vendrán falsos cristos. Y el Señor Jesús nos advierte que cuando veamos una sociedad, una cultura llena de evangelios que no son el evangelio, allí es donde debemos velar, estar más atentos. ¿A quiénes engañan? Como dice el Señor, ahí en Mateo 24, engañarán aún a los escogidos. Qué triste esa porción de la palabra, por nuestra gran incompetencia e irresponsabilidad de no buscar, de no escudriñar, de no conocer, de no pasar tiempo con el Señor. De creer que la vida se trata de los bienes que acumulamos en este mundo. Que la vida se trata de las experiencias que vivimos en este mundo. Y eso nos quita la mirada del estudio profundo de su palabra cada vez que nos reunimos, que estudiamos, que hacemos nuestro devocional. Porque es la palabra de Dios la que nos da discernimiento a la hora de poder saber en qué iglesia estamos, a quién estamos escuchando. Usted tiene que tener cuidado hoy. ¿Por qué? Porque somos la única generación de cristianos que tenemos que tener cuidado de los mismos cristianos. Perdóneme, pero eso no existía en los años 70, en los años 80, en los años 60. Somos la única generación de cristianos. Si quiere, pregúntele a ChatGPT y verá que él le va a decir lo mismo. Porque los que hemos pasado años estudiando la historia del cristianismo, sabemos y entendemos que somos la única generación que está involucionando.
Porque hoy queremos iglesias acomodadas a nosotros, a lo que nosotros queremos. Hoy tenemos iglesias tipo buffet, donde tú solamente consumes lo que a ti te provoca, lo que tú deseas, lo que tú quieres. No lo que el Señor dice en su palabra. Y ese es el peligro que tenemos hoy. Y el Señor en Mateo 24 nos advirtió que a muchos se engañarán, aún a los hijos, a los escogidos. Así que tenemos que aprender a tener discernimiento. Y como pastor tengo la responsabilidad de que usted pueda abrir sus ojos, tener discernimiento, entender no lo que yo le diga, sino lo que usted lea en su santa palabra. Amén. Ella es nuestra fuente, ella es nuestra autoridad. No puede haber un ser humano ni la voz de nadie por encima de lo que su palabra dice. Amén. Por lo tanto, este estudio se hace necesario porque nos ayuda a discernir, a ver, a evaluar. No está mal que usted se siente en la iglesia a evaluar si las canciones que cantamos son bíblicas o no. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo esa crisis. Hermano, yo vengo de los años 90, yo llegué a la iglesia en el año 96. Este año cumplo 30 años de ser cristiano y de caminar en la fe. A ver, yo llegué como en julio, sí. En julio estaré cumpliendo 30 años de caminar en la fe. Hermanos, jamás escuché, busque todos los sermones de los años 90, busque los sermones de los años 2000 y usted jamás encontrará un sermón como el que podemos predicar hoy, que existen iglesias cristianas e iglesias bíblicas. Son dos cosas diferentes. Hoy, usted nunca escuchará a un pastor ni un predicador hablando de esto hace 20 años, hace 30 años. ¿Sabe por qué? Porque no era la realidad de la iglesia en ese momento. Hoy en día hay tanto material, tantas personas diciendo que son predicadores en YouTube. Así como cuando usted prende la televisión y finalmente no ve nada. ¿Por qué? ¿Por qué no ves nada? Especialmente a los hombres. ¿Por qué no ves nada? Porque hay tanta oferta, tanto canal, que usted finalmente se la pasa una hora. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Ya vienen aquí a decir, no pasó, yo no sé usted de qué me está hablando, pero eso no es conmigo. Una hora te la pasas canaleando, buscando. Te metes a internet y lo mismo. Te metes a redes. Ahora, ¿cuántas hamburgueserías hay? ¿Cuántas pizzerías? ¿Cuánta oferta? Los muchachos de hoy lo ven a uno cuando uno habla de esto y como que lo miran raro a uno, como que en estico le colocan a uno una piel de oso y un bastón y creen que uno es de la época de las cavernas. Pero no, los que venimos, que no fuimos nativos tecnológicos, que venimos de los años 80, de los años 90, solamente habían 2 canales, no había más. Solamente había 2 opciones en la farmacia, no había más. Solamente había 1, 2, máximo 3, no había más. Y adivine en qué se metió en la iglesia. En lo mismo. Hay iglesias de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños. Es más, usted puede tener una lista de 10, 20 predicadores de su gusto que a usted le encanta, le fascina. Me encanta cómo habla. Y eso nos deja en un problema. Y nos deja en el problema de la incapacidad de discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, porque el hecho de que te hablen de Dios no significa que eso viene de Dios. Satanás también conoce la palabra. Mateo capítulo 4. Satanás le dice a Jesús, escrito está, que si tú te tiras de este pináculo, los ángeles te recogerán. ¿Qué sermón le predica Satanás a Jesús?
El Salmo 91. Así que nada nos garantiza, lo único que nos garantiza que algo viene de Cristo y viene de su palabra se llama fruto. Por sus frutos los conoceréis. No me hables, muéstrame. No me digas que Dios me redimió, me salvó por gracia, me perdonó y entonces tú no perdonas. No, tú no conoces la gracia. Tú no conoces el perdón. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, estamos en esa labor de discernir, ¿ok? Hoy tenemos cena del Señor, así que lastimosamente el tiempo se nos acorta, así que vamos a mirar hasta dónde alcanzamos a llegar hoy. Segunda de Corintios capítulo 11, ya dijimos lo que dice Mateo 24. Ahora vamos a leer si Pablo también nos advierte acerca de esto que estamos predicando hoy. Ojalá me tolerares un poco de locura. Sí, toleradme, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, a su palabra. Versículo 3, pero versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, wow, versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que ya os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, oh wow, hay más evangelios entonces, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me he guardado de seros gravoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Versículo 11, ¿por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sea hallado semejante a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sé qué? Hace 8 días les decía que si es su Biblia, subraye la palabra disfrazar, porque aquí vamos a hacer un arco teológico que hicimos hace 8 días acerca de quién es Satanás. ¿Amén? ¿Quién es Satanás? Yo tengo que aprender a descubrir a Satanás, porque si no, siempre me va a engañar. Se disfraza. Recuerde que esa fue la palabra que utilizó Jesús. Aún a los escogidos, ¿qué? Engañarán. Versículo 14. Y no os maraville, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo hemos perdido la batalla? ¿Cómo permitimos y cómo hemos aceptado que supuestos hombres se levanten con la palabra pero sin fruto? Iglesias sin fruto. No, hermanos, tenemos que descubrir y desenmascarar a Satanás para poder aprender a discernir entre la luz y las tinieblas. Por esa razón nos engañan. Por esa razón muchas personas están engañadas y metidas en un evangelio que no es el evangelio. Cierre sus ojos, vamos a orar.
Padre amado, te pedimos, Señor, una vez más que por tu misericordia nos permitas entender, comprender, aceptar, discernir tu palabra, para que por ella podamos crezcáis para salvación, como dice Primera de Pedro capítulo 2, y que tu palabra, Señor, pueda sanar, pueda quitar, arrancar, como una espada de dos filos, todo aquello que no está bien en nuestra vida, en nuestro corazón. Y te pedimos que como el buen sembrador plantes esa semilla de vida eterna en nuestro corazón. No venimos a la iglesia a buscar información. Hemos venido con el anhelo de que tú nos transformes nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra palabra, para que haya fruto, para que esa semilla del Evangelio lleve fruto en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Háblanos, Señor, muéstranos, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, rápidamente, estamos entonces con una miniserie que dice los evangelios que no son el evangelio. Y en Mateo 24, lea conmigo, voy a hacer un resumen en menos de 3 minutos para poder unir lo de hace 8 días con lo de hoy. Respondiendo Jesús le dice, mirad que nadie, por eso puse en amarillo la palabra engañe, porque esto es así. Satanás busca siempre engañarnos, ¿ok? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán 2 veces. Versículo 4 y versículo 5. Pero también decíamos que en Juan 8:34, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué? Mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo se engaña a alguien? Con la mentira. Pero hace 8 días hablábamos que la mentira es un elemento muy interesante, porque viene la pregunta, ¿cuál mentira? ¿De qué manera? Mire que acabamos de leer que Satanás se disfraza de ángel ¿de qué? De luz. Él imita la luz. Y es la manera en que nos engaña. ¿Por qué? Porque de esa manera fácilmente aceptamos la mentira. Entonces la mentira se tiene que disfrazar de verdad. Peligrosísimo. ¿Sabe por qué? Porque no la podemos ver. Yo le decía hace 8 días, ¿cómo le hacían comer las pastas a usted cuando usted estaba niño? ¿Cómo se la hacían comer? Se la envolvían en un pan. Así hace Satanás. Es la manera en que él opera. Él nos engaña de una manera que no nos podemos dar cuenta. Por eso necesitamos discernimiento, conocer la palabra para que podamos. Por eso estamos aquí. Por eso nos estamos educando en el Evangelio para que aprendamos a diferenciar qué no es el Evangelio, cómo Satanás se ha disfrazado de Evangelio, de un Evangelio mentiroso que no es. Y por esa razón es responsabilidad del pastor y de la iglesia llevarlos a unos pastos sanos que usted aprenda a discernir qué es y qué no es. ¿Ok? Y aún también que usted evalúe y discierna en esta iglesia también. Porque no tenemos nada que ocultar. Y con estos elementos usted también puede tener juicio. Así que, ¿cuál mentira? Entonces hablamos de algo que se llama la falacia. La falacia es interesante porque la falacia nos dice que después de tú dar 3 verdades concluyes una mentira. Y se ha usado la Biblia para eso, para Satanás usar la mentira de la falacia. Si tú recibes una mentira de frente, tú la rechazas. ¿Está conmigo? ¿Todavía está conmigo o se me durmió? ¿Está haciendo mucho frío? No le voy a bajar, tranquilos. No.
Entonces, escúcheme por favor, la falacia es una construcción que Satanás sabe usar muy bien y es la que nos tiene en la gran crisis que tenemos hoy de ver iglesias cristianas a diferencia de iglesias bíblicas. Canciones cristianas no es lo mismo que canciones bíblicas hoy. Y necesitamos aprender a discernir. Y la falacia hace eso. La falacia te hablan de 3, 4 verdades, pero te concluyen una mentira. ¿Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Dice la Biblia eso? Venga conmigo, venga conmigo. ¿Dios es el dueño del oro y la plata? Amén. ¿Dios todo lo puede? ¿Dios te lo puede dar todo? Amén. La palabra dice que Dios es todopoderoso. ¿Dios quiere bendecirnos? ¿Dios quiere bendecirnos? Amén. 3 verdades. Conclusión mentirosa. Entonces tú tienes que ser próspero. Tú puedes conseguir todo lo que te propongas. Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Te va a aumentar. No, Señor. Falso. Y así se engaña a la gente. Así nos engañan. Así que hay que tener mucho cuidado con la falacia. Vimos Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, y vimos cómo Satanás engaña a Eva. ¿Recuerdan? Con que Dios os ha dicho. Y Satanás es experto en coger la palabra de Dios y aumentarle, quitarle, llevarla. ¿En qué parte de allí, de Génesis, Satanás dice, Dios es un mentiroso? ¿Por qué le creíste a Dios? No. Dios os ha dicho, sí, Dios me dijo que todo. Ok, bueno, sabe Dios que si tú comes, pues se te abrirán los ojos. Y entró codicia. Satanás es de la manera más astuta. Mateo 4, 5 al 7, ya lo vimos porque escrito está, y también lo hizo con Jesús en el sermón en el desierto. Y vamos a 2 de Corintios, que lo acabamos de leer, y no os maraville, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y sus ministros se disfrazan. Pero pongamos la mirada en el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Respondiendo Jesús les dijo, de Mateo 24, mira que nadie os engañe. Así que ahí hacemos la unión del Evangelio con la preocupación de Pablo en las iglesias. Es el mismo mensaje, es la misma preocupación. Es un llamado a que las iglesias tenemos que tener la costumbre, la cultura de poder cuidarnos. Porque la Biblia también dice en Mateo 7 que vendrán lobos disfrazados de ovejas. ¿Cómo distingues en la iglesia a un lobo disfrazado de oveja? Por sus frutos los conoceréis. No por lo que hablan. No dice por sus dones. Ese es otro engaño que se metió a la iglesia. ¿Quiénes son los ungidos, los poderosos, los que tienen más relación con Dios? Los que hacen cosas sobrenaturales en la iglesia. No, la Biblia no dice eso. Dice por sus frutos. ¿Y dónde están los frutos? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz. A mí no me muestres dones, a mí muéstrame frutos. A mí no me muestres que hablas en lenguas, a mí muéstrame que dominas la que tienes y no andas armando chismes, andas hablando de este hermano, de este otro hermano, del pastor, aquí, replicando cosas que no has visto, que no has comprobado, ocultando información, volviéndote cómplice. Todo eso viene de la lengua. Hay un capítulo en el apóstol Santiago, le dedica un capítulo completo a la lengua y dice que es un fuego que consume, daña, destruye. Así que no es por los dones, es por los frutos. Allí es donde se construye el carácter. Sigamos. En el versículo 3 y en el versículo 4 también nos dice que si alguien viene con otro Jesús, con otro evangelio, y Gálatas 1, 6 al 9, el Señor también nos dice, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ojo, en Corintios y en Gálatas, Pablo habla acerca del peligro en el que está la iglesia de a veces torcer el evangelio de Cristo y llevar el evangelio a algo que no es el evangelio. Por esa razón, pienso que hoy se ha manifestado el mayor temor que tenía Pablo en relación con las iglesias y el evangelio que se está propagando a nivel masivo y mundial por las nuevas tecnologías. Y vimos entonces el primer evangelio mentiroso. Se llama el evangelio de la prosperidad. Bienestar material como sinónimo de la bendición de Dios, de la santidad, el trueque espiritual. No hay nada más venenoso, fruto del veneno de la serpiente de Satanás, que hacer disquetrueques. Dice que yo le doy 1 millón de pesos a Dios en la iglesia y Dios me devuelve 3 millones. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama alimentar la avaricia en el corazón de una persona. Eso no viene de Dios, eso no enseña la Biblia. Y la bendición material es sinónimo de relación con Dios. O sea que si tú en estos momentos estás pasando por un momento de dificultad económica, entonces revisa tu vida porque estás en pecado. Hay algo en ti que está mal, te dicen. No te dicen que es por la irresponsabilidad de no asumir la mayordomía cristiana, de ser ordenado con tus finanzas, de obedecer Romanos capítulo 10 que dice, no le debáis nada a nadie. ¿Usted qué no entiende de eso? Perdóneme, ¿usted qué no entiende que Dios dice no le debáis nada a nadie? ¿Usted qué no entiende de eso? Perdóneme, ¿es muy difícil entender eso? ¿Es difícil entender el mandamiento del Señor que dice no le debáis nada a nadie? Entonces, ¿por qué de manera rebelde, de manera impetuosa, de manera atrevida, pasas por encima de ese mandamiento de Dios y luego le pides bendición? No entiendo. Me perdí. Es como el que entra a la iglesia con con una papa rellena en una mano, con 3 empanadas en la otra, con una Coca-Cola, y viene a la iglesia a orar y decir, Señor, sana mi diabetes, Señor, sáname, yo sé que tú todo lo puedes. ¿En serio? Dios sana cuando nosotros tomamos sabias decisiones. Así que, bueno, no me voy a quedar aquí porque lo vimos hace 8 días, pero la palabra del Señor dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino ¿en dónde? En el cielo. Ninguno puede servir a 2 señores porque aborrecerá al uno, amar al otro, estimar al uno, menospreciar al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, ¿ok? Cada cosa está en su lugar. ¿Listo? No estamos haciendo, esto no es una apología a la pobreza, no es eso. Busque mejores condiciones, busque mejores opciones, abra puertas, negocie, trabaje, pero cada cosa en su lugar. No permita que eso se convierta en su Dios ni en su ídolo. Porque el problema no es el dinero. Timoteo dice que el problema es el amor al dinero. Son 2 cosas diferentes. ¿Está conmigo? Ok, sigamos. Segundo evangelio, el evangelio de la autorrealización. Un evangelio súper mentiroso. Dios como medio para cumplir tus metas, tus sueños, tus deseos y anhelos personales y sobre todo que logres y alcances tu mayor potencial. Entonces aparecen grandes predicadores. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Dios quiere bendecirte, quiere proveerte, quiere que estés bien. Tienes un sueño, ponlo en las manos del Señor. No dice que Dios tiene sueños y quiere usarte para cumplir los sueños de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no habla de cumplir tus sueños. Dios no es eso. Dios no es un medio que tú puedes usar para alcanzar tu realización. No. Tú estás aquí es para buscar el anhelo de Dios. ¿Dónde está el anhelo de Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué fue lo primero que Pablo le dijo a Dios, al Señor Jesús, allá en Hechos capítulo 9? ¿Qué fue lo primero que Pablo dijo? 2 preguntas. ¿Cuál fue la primera? Ven, por eso nos engañan.
Que no conocemos la palabra. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué momento ves a Pablo diciendo, ¡ah! Se me apareció el genio de la lámpara? Porque a eso van a las iglesias muchos, a buscar al genio de la lámpara, a que te cumpla tus deseos. Y reducimos a Dios a eso. Y voy a la iglesia porque tengo, me traigo las peticiones que yo tengo aquí. ¡Oh, Señor, mire, por favor! Y si estás con el evangelio anterior, porque a veces hay lugares que tienen hasta los 3 o 4 juntos, entonces, Señor, ¿cuánto tengo que pactar? ¿Cuánto tengo que dar para que tú me cumplas y me sanes? ¡Wow! Y hemos reducido el evangelio a esto, hermanos. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Sabe qué significa el evangelio? Morir a tu yo, morir a tu ego. No son tus sueños, son los sueños de Dios. ¿Qué anhela Dios? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo en ningún momento dijo, wow, ahora sí voy a cumplir mis metas, mis sueños. Señor, te quiero contar que yo estaba soñando con un lugar, con un trabajo, Oh, por Dios. Ahora, estamos diciendo con esto que está mal, que usted le pida al Señor un mejor trabajo. ¿Estamos diciendo eso? No se vaya de aquí con una idea mentirosa. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es cuál es el centro. Coloquemos las cosas en el lugar correcto. Gálatas 5, 22 al 26, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos ¿qué? Es hermoso que Pablo dice que tengo este mundo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Y eso es muy importante tener en cuenta, que el centro del evangelio es Cristo. No eres tú, no soy yo. Usted no es el sol y Dios gira alrededor suyo. Cuando usted llegue a un lugar donde le enseñen esto, ahí no es. Acuérdese de la propaganda de la vivienda. ¿Se acuerda? Ok. Ese es el humanismo que se ha metido a nuestras iglesias. Tercer evangelio, el evangelio terapéutico. Bienestar emocional, posición de víctima constante, buscando amor sin límites, solo amor permisivo, sin denuncia del pecado, ¿no? Y entonces, la gran bandera es el amor. Y el amor, y el amor, y Dios es amor, y Dios no te preocupes, puedes vivir como te dé la gana, puedes tratar a los demás como te dé la gana, igual Dios es amor. Wow, no, espérate, Dios es amor, pero también es límites. Dios es amor, pero también es justo. Los atributos de Dios, escuchen esto, una clase de teología, los atributos de Dios no funcionan separados. Yo le hago una pregunta, los médicos para poder ayudarnos con alguna enfermedad o con alguna situación, nos tiene que separar. ¿Es así o no es así? Nosotros tenemos sistemas. Es más, hay especialidades. Está el otorrino, está el endocrino. Cada médico tiene una especialidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos un todo, para podernos ayudar, necesitan ¿qué? Separarnos para poder ver qué está pasando. ¿Ok? Entonces un médico te hace un examen especializado de una parte de ti. Puede ser el corazón, puede ser el hígado, cualquier área. Pero yo le hago una pregunta. Cuando usted le dicen que le van a hacer un examen de hígado, entonces usted coge el hígado, lo saca, se lo lleva al médico, ahí le entregué el hígado, chao. ¿Eso pasa? No, así mismo funcionan los atributos de Dios. Para poderlos estudiar necesitamos ¿qué? Oiga, hermano, estamos dormidos, venga. ¿Qué necesitas para poderlos estudiar? Separarlos. Pero ellos funcionan en un todo. El amor no puede funcionar apartado de la justicia. La justicia no puede funcionar apartado de la misericordia. Todos los atributos de Dios funcionan como un solo cuerpo. Yo no puedo escoger qué... A ver, hoy me levanté con ganas de un atributo de Dios. A ver, se lo voy a arrancar porque este es el que necesito. No, así no funciona.
El amor sin justicia no es amor, es permisividad. Y eso no es Dios. Si a usted le acaban de cometer un hecho atroz y le acaban de matar a un ser querido y usted va a juicio y en ese juicio aparecen todas las pruebas de que esa persona cometió el delito, lo mató sin ninguna causa, entonces el juez se levanta para dar sentencia y dice: mi segundo apellido es amor. Yo me he caracterizado toda la vida por respirar amor, dar amor, soy todo amor. Y como soy todo amor, entonces quedas libre. Te puedes ir a tu casa. Te perdono. ¿Cómo queda usted? ¿Cómo se siente eso? Porque usted espera que si esa persona es amor, también sea ¿qué? Justa. ¿Ven cómo no funciona? Así que se centra en hacer sentir mejor a la persona en lugar de cambiar su naturaleza. Se centra en la comodidad. ¡Wow! Este evangelio es peligrosísimo, porque este evangelio te dice lo siguiente, suena así: ¿tienes personas tóxicas a tu alrededor? No entiendo por qué algunos esposos miraron al lado. Me quedé preocupado. ¿Tienes personas tóxicas a tu alrededor? Limpia tu casa. Así como uno tiene que mantener la casa libre de cualquier mugre, basura. Entonces tienes que aprender a tener tu vida libre de gente difícil, de gente esto, lo otro. Entonces, limpia tu vida. Saca lo que no sirve. ¿Han escuchado eso? Terrible que lo hayan escuchado. ¿Sabe qué he hecho yo durante estos 30 años en la iglesia? Estar rodeado de gente tóxica y difícil. Porque la iglesia es eso, un lugar de gente difícil. ¿Y qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Si no es abandonar, huir, sacar. ¿Dónde está el sacrificio? Imagínate que Jesús hubiera sido terapéutico allá en el Getsemaní. Imagínate. Ok. La palabra de Dios entonces que nos dice Juan 16:33, estas cosas he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. La vida propia trae dificultades, trae momentos difíciles, tormentas. Dios no las causa, a veces las provocamos nosotros mismos. ¿Ok? Así que póngase los pantaloncitos y enfrente la tormenta. Deje de victimizarse y creer que el problema está afuera, que el problema lo tienen otros, que el problema lo tiene mi pasado, mi historia. Mire lo que me hicieron. No, usted ya es un adulto. Asuma con responsabilidad sus decisiones, su permisividad y los errores que usted ha cometido. Y asídase a Cristo, porque yo he vencido el mundo. Bueno, y hace 8 días leíamos 2 de Corintios 12-17. Pongamos la mirada en la parte amarilla que dice: me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, en Cristo soy fuerte. Entonces, dele gracias a Dios por aquellas cosas que lo hacen sufrir, lo hacen vivir difícil, porque es allí donde Dios se manifiesta en nuestra vida. Es más, Dios necesita que nosotros vivamos situaciones difíciles. ¿Quién te está prometiendo lo contrario? ¿Quién? No existe el evangelio de que todo va a estar bien. No va a pasar nada, no vas a tener problemas porque estás en Cristo, todo va a salir bien. Falso. Perdóneme, si usted se va a ir a la iglesia por esto, a buscar una iglesia de estas, hágalo, hermano, no tengo problema. Bueno, se despide, por favor, para poder abrazarle y pedirle perdón. Pero si usted está buscando al gurú que le va a solucionar sus problemas, no, el mundo
es así. Tiene problemas, tiene circunstancias difíciles, pérdidas, cosas inesperadas. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que ¿sabe qué hacen? Dios las usa para mantenernos a los pies de ¿quién? De Cristo, dependientes de Cristo. Porque si todo saldría bien, ¿sí está bien dicho? ¿Y por qué me están corrigiendo? No mentiras, corríjame. Si todo sale bien, le aseguro que vas a estar en un lugar difícil de venir a Cristo y depender de Él. Pero cada situación difícil nos acerca a Él. Cada problema es un maestro disfrazado para hacernos entender que solos no podemos, que nuestra autosuficiencia no es suficiente. Lo necesitamos a Él para atravesar la tormenta. ¿Me está entendiendo? Ok, hermanos. Y miremos el cuarto. ¿Nosotros llegamos hasta qué evangelio? Así que miremos el cuarto, porque yo creo que alcanzamos a ver el cuarto y el quinto, y entre 8 días nos quedan los últimos 3. El evangelio de la superación personal. Un evangelio mentiroso que se ha metido a la iglesia. Evangelio de superación personal. ¿Qué dice este evangelio? Para que seas una persona exitosa. Un enfoque de autoayuda enfocado en el yo. Hoy en día, escúcheme esto. ¿Usted sabe cuál es la religión más buscada hoy en día? ¿Sabe cómo se llama? Se llama la religión del yo. Esa es la más buscada hoy en día. ¿Y sabe cómo se disfraza esta religión? Dizque de amor propio. Y el amor propio es selectivo. Todo aquello que no me dé bienestar, que me genere incomodidad, lo tengo que quitar y lo tengo que sacar. Entonces la soledad la disfrazas dizque de sanidad. Es que es mejor estar solo. ¿Ven cómo están de contaminados? Lo único que hacen es buscar amor propio. Es mejor estar solo que mal acompañado. Y así destruimos familia, destruimos hijos, destruimos todo. Dice que por una... ¿Sabe cómo suena esta religión metida en la iglesia? ¿Sabe cómo suena? Estoy cansado, estoy cansada. Aquí el único que hace todo soy yo. Aquí ya no más. Se les acabó. Se les acabó la sirvienta en esta casa. Se les acabó. Estoy cansado, estoy cansada. En el trabajo yo hago. Y a ver, ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes qué hacen? ¿Sí ve? Por esas razones que uno no hace nada. Me voy a ir a ver qué hacen. ¿Suena, familia? Y uno sirve y dé, y nadie da. Nunca recibe nada uno. Ni en el día de la madre. Así suena. Cuando uno de verdad sirve, cuando uno de verdad da, ¿sabe qué pasa? Uno no reclama ni espera nada. Imagínate a Cristo haciendo eso con usted. Imagínate a Cristo mañana, otra vez, pero ¿cuántas veces más? ¿No te he dado todo? Y otra vez cae, y otra vez me fallas, y otra vez no me buscas. No, estoy cansado. Para eso me subí a la cruz. Para eso. No, pues imagínese. Y entonces, ¿ven cómo suena? ¿Les gusta eso? No nos gusta, ¿cierto? Pero Cristo ama. Es un siervo, es un esclavo. Y nos ama hasta la muerte de manera incondicional. Entonces, cuando usted reclama, usted no está sirviendo, usted no está amando. Usted se está amando a usted mismo porque usted quiere recibir de otro algo, una retribución. Y eso lo disfrazamos de bendición, lo disfrazamos de evangelio, lo disfrazamos de iglesia. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, sirve en una iglesia y luego dice, no, es que allí no me valoraron.
Yo me fui de la iglesia porque es que yo limpiaba sillas y sillas y sillas y nadie me decía gracias, hermano. ¡Guau! Bienvenidos a la religión del yo, donde queremos que el yo y la carne, cuando Cristo en Gálatas 2:20, ¿qué dice? ¿Ven? Por eso nos engañan. ¿Ven? No lo tengo. ¿Sabe qué dice Gálatas 2:22? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. La vida cristiana se trata de matar a tu ego y clavarlo en una cruz. Y una iglesia, un discipulado, un evangelio debe llevarte allá, a la incomodidad de clavarte a la cruz. Ese es el evangelio de Cristo. ¿Cierto que eso no queremos escuchar? Queremos salir de aquí gozosos. Bendito Dios, vea, el Señor va conmigo. Ahora sí me voy a comer este mundo porque... ¿En serio? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si lo visionas, lo lograrás. Todo lo que te propongas, ¿lo qué? Lo conseguirás. Un cristiano no puede estar en derrota. ¡Guau! Bueno, pobrecito Pablo, porque se la pasaba en esas, de derrota en derrota. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual bien también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Este de acá es mentiroso, se disfraza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Señor. Lea bien la Biblia. Y la Biblia dice que cuando usted entienda que cuando venga el hambre, cuando venga la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando venga el dolor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son dos cosas diferentes. Y el evangelio humanista, el centro es el hombre. Dios gira alrededor de las necesidades del hombre. Y el propósito único de Dios es suplir todos los deseos de quien le busca. El hombre es el que decide qué toma de Dios y qué no. Escoge su salvación y hay que seguir a los hombres santos y especiales de la Biblia que fueron héroes y ejemplos a seguir. No hay nada más falso que nos metieron a la boca en los años 80 y 90. Perdóneme, pero yo no quiero ser como David. Y empezaron a colocarle a todos los hijos David, 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 y luego Samuel, Samuel. La iglesia está llena de Samueles y de Davíes. Yo no entiendo por qué no le colocan Judas. Ese también es bíblico. Una lectura equivocada de la Biblia es cuando idolatras a un hombre de la Biblia. No, yo sigo al Dios que fue capaz de hacer lo que hizo con ese David, que era un adúltero. Yo no quiero ser como David. Yo quiero ser como Cristo. ¿Me está entendiendo? Y yo quiero buscar a ese Dios que tuvo misericordia y perdonó a David. Yo quiero ser como ese Dios, quiero caminar con el Dios de David. Eso es diferente. Yo no quiero ser como Moisés. Yo quiero ser como el Dios que fue capaz de hacer lo que hizo con ese hombre. Que no teniendo nada y teniendo excusas, mira lo que hizo Dios con alguien así. Así que adivine qué. Con usted también, ¿qué? Lo puede hacer.
¿Ves cómo leemos diferente cuando el evangelio humanista se mete y sacamos al hombre como el centro? Perdemos la mirada de Cristo. Yo no quiero ser como Pablo. Yo quiero ser como el Cristo que estaba en Pablo, porque Pablo lo hizo era porque estaba en Cristo. Porque ¿quién era Pablo? Ok. Terminemos, hermanos, leyendo Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cuando usted esté en una iglesia, sea esta o cualquiera, o esté escuchando un predicador, una canción, o esté viendo un video en YouTube, y usted perciba que esa persona te está llevando a Cristo, te está llevando a la cruz, te está incomodando para que dejes tu humanidad clavada y empieces a vivir para Cristo, ok, bienvenido al Evangelio. ¿Me está entendiendo? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero si usted escucha un mensaje, una iglesia, una canción que lo está exaltando a usted, a sus necesidades, a su deseo, a su carne, salga de allí. Ese no es el Evangelio. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Yo le invito para que usted se ponga de pie en esta hora y vamos a dar gracias al Señor. Si usted está teniendo conflicto en este momento en su corazón, posiblemente te haya picado la serpiente del evangelio mentiroso. Así que yo te invito para que vayas al Señor en esta hora en oración. Y puedas venir al Señor yo te invito para que en esta hora tú puedas decirle al Señor, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, de entender tu palabra, de conocerla. Gracias porque nos permites tener la capacidad de poder discernir sin decir con esto, Señor, que tu provisión, tu bendición y tu corazón, Señor, siempre está a nuestro favor mientras caminemos a la luz de los principios de tu palabra, Señor. Por esa razón venimos a ti hoy, Señor, para que continúes formando nuestro corazón tan susceptible. Por esa razón, Señor, nos comparas a una oveja, a una ovejita tan frágil, tan susceptible a ser engañada, tan fácil que es para una oveja salirse del camino, buscar otros caminos. Padre amado, aquí estamos, Señor, una vez más, para agradecerte, Señor, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia, Señor, nos arropa, nos acompaña para seguir entendiendo tu palabra en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Tú estás en medio de nosotros.
Y por eso te honramos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.